Los conceptos en el ámbito occidental con ejemplos de intelectuales muy importantes entre la Edad Moderna. El ejemplo de la Edad Moderna es germano y el de la contemporánea es anglosajón británico, que dejaron huella en cultura europea y en Occidente. El formalismo ético, la idea que un acto es justo si se aplica la ley y que la ética se limita al cumplimiento del deber jurídico. Claro, en realidad, hablando del formalismo ético, la idea es que un acto es justo, que se aplica la ley, es decir, que la ley se aplica a un acto, o el acto eso se aplica por parte de la ley, lo que pasa es que luego la ética se limita al cumplimiento del deber jurídico, es decir, es como que si se lleva a cabo una ley en el ámbito de la judicatura, más o menos, o del ámbito de la abogacía, o la, el jurista, lo que pasa es que luego a lo mejor la ética se limita al cumplimiento del deber jurídico. Es que el problema es que la ética es el comportamiento nuestro. Luego ya, dependiendo que la idea que un acto es justo si se aplica la ley, porque es verdad que si un acto es justo es porque se aplica la ley. Y luego ya la interpretación ya puede ser diferente, dependiendo de cómo se entienda, porque la ética ya es algo personal. Pero, por ejemplo, la ley no es personal, la ley es así, es empírica, es científica, y una ley es empírica dentro de la judicatura, sería o la abogacía. Entonces, es dependiendo cómo lo interpretemos cada uno. Lo que pasa es que, claro, lo ético siempre a lo mejor es porque te repercute personalmente a ti. Igual que, por ejemplo, puede ser el término el formalismo interpretativo, una teoría sobre la aplicación del derecho que postula que los jueces deben aplicar la ley siguiendo su tenor literal, sin dejar la discrecionalidad o consideraciones personales influyan en la decisión. Es decir, el formalismo interpretativo es que si hay una ley que lo tienen que cumplir los jueces, lo que tienen que hacer es cumplir la ley y esa ley no puede ser cambiada por nada. Eso sería. Y nadie, ningún partido político, una persona debe influir en decisiones de decir, los jueces tienen que cambiar estas leyes. El formalismo interpretativo, cuidado porque es algo que debemos de entender de que es una ley y la ley es así para todos. Tú no puedes, claro, luego claro, éticamente, como pasa con el formalismo ético, sí, la ley es así, es un acto, la ley es justicia, la ley viene del jurista, de la abogacía, pero claro, luego la ética se interpreta de una manera diferente. Y el formalismo interpretativo es que cualquier juez, jueza, tiene que interpretar la ley tal y como es, sin que haya presiones externas, ni de personas, ni de políticos, ni de nadie, porque la ley es así y esa ley tiene que estar eh, empíricamente así, no se puede cambiar la ley. Eso quiere decir que, claro, hay leyes que se pueden, es verdad que alguna vez también hay excepciones, que pueden ser que es a lo mejor la ley que dicte a lo mejor cualquier persona dentro de la abogacía, un jurista o un juez, pues a lo mejor tenga que cambiarse o que tenga que reformularse de alguna manera, pero normalmente es raro porque el 99% la ley que interpreta un juez es la correcta y empírica. El formalismo legalista se asocia con las teorías que consideran el derecho como un sistema completo y coherente, creado por legisladores y que los cambios jurídicos deben ser mínimos. Igual que el formalismo legalista, que son teorías que consideran el derecho como un sistema completo y coherente, el sistema está así, democrático, por ejemplo, en España y en el resto de Europa, y a partir de ahí, quien lo crean son una serie de legisladores o los legisladores que son los principales intelectuales que llevan a cabo este formalismo legalista y que los cambios jurídicos deben ser mínimos, es decir, que no hay que cambiar de forma continua, sino que la ley está así realizada y es así el formalismo legalista, que es todo lo que se lleva a cabo con ese derecho como sistema completo y coherente, todo lo que lo llevan a cabo los legisladores, y a partir de ahí los cambios políticos, pues si hay algún cambio mínimo. El formalismo interpretativo es cómo lo interpretes tú la ley. Pero normalmente la ley viene ya interpretada por parte de los jueces. El problema es que, claro, tú no tienes, ningún juez tiene que tener presiones de otras personas, como he dicho yo, de políticos sobre de personas. Y luego el formalismo ético es que, claro, el acto es justo si se aplica la ley, porque un acto, si se lleva a cabo por una ley, porque la ley es científicamente correcta y empírica, y la ética se limita al cumplimiento del deber jurídico. Claro, dependiendo de lo que haya hecho, pues ahí ya, cómo lo vea el juez, si tiene que tener más años, no, si se queda suelto. Esto, por ejemplo, ha sucedido no ahora, sino ha sucedido en otros juicios también del rango también militar y todo ello, en el cual, bueno, mucha gente cuando iba, pues eso, en la década de los 80 90
cuando existía la mili en España, que ya fueron los últimos años, y gracias luego a muchos jóvenes que se rebelaron, incluso muchos de ellos se encarcelaron, las leyes estaban interpretativas por la objeción de conciencia, todo lo que llevó a cabo, bueno, pues todo el régimen democrático, con todos los partidos que estaban, bueno, partidos sobre todo que eran PP, PSOE, pero vamos, quien gobernaba era el PSOE de Felipe González en su momento, llevaron a cabo una serie de estructuras. Esto no quiere decir que cada uno, la ley se aplique de una manera. El problema es que la ley luego es una, pero la ética es ya como tú lo veas. Si ha hecho algo, pues a lo mejor le debemos de meter pues, X años, pero que no tiene que ser, por ejemplo, en la década de los 80 o 90 de la insumisión y todas esas cosas de concepto, sino que luego en el concepto en sí tú interpretas que el formalismo ético es una manera de interpretar la ley como es, y luego la ética se limita al cumplimiento del deber jurídico. ¿Cómo lo puede ver un juez en esa manera, con el mismo interpretativo? Las leyes son realizadas por parte de los jueces y son así. No tiene que haber coerciones ni por partidos políticos ni por personas para decir hay que cambiar la ley porque yo lo digo o porque lo dicen los partidos políticos. Pues no. El problema es que la Constitución que ya se ha hecho y el Tribunal Constitucional tiene una serie de parámetros que no pueden desligarse de esa ley. Que luego es verdad que el 99% es todo lo correcto, sí, que puede haber un 1% que sea incorrecto, sí, pero normalmente las leyes jurídicas o del Tribunal Constitucional y de la Constitución son las que han aplicado los jueces, y los jueces rara vez, y esto en mi opinión, yo siendo historiador, se equivocan. Y estoy diciendo que el 99% es todo correcto. El 1% puede ser que haya errores, siempre. Y luego el formalismo legalista es todo lo que se ha ido creando con un sistema completo y coherente en torno a las teorías, que lo crean los legisladores y que los cambios tienen que ser muy pequeños. Esto es en el ámbito al final de entender que es el concepto casi del, del mundo de la judicatura, es decir, de los juristas, de los abogados, de los jueces, con el ámbito ético de cada individuo. El término ius filosófico se refiere a una perspectiva amplia y profunda sobre el derecho que abarca la filosofía del derecho y se enfoca en el estudio del fenómeno jurídico en su conjunto, incluyendo su práctica social, argumentación y relación con los valores y cambios sociales. Implica una comprensión del derecho que va más allá de las meras normas, incorporando aspectos de la razón práctica, el humanismo, la conciencia tecnológica y digital de nuestro tiempo. De ahí que el término ius filosófico se refiere a una perspectiva mucho más amplia, profunda sobre el derecho, que abarca la filosofía del derecho y se enfoca en el estudio del fenómeno jurídico en su conjunto, incluyendo la práctica social o su práctica social, la argumentación en relación con los valores y cambios sociales, es decir, cómo influye en todo ello, en esos cambios, en la persona o en las personas. Luego implica también una comprensión del derecho que va más allá de las meras normas, porque si hay una serie de normas que te dice el Estado, a lo mejor se puede interpretar las normas de otra manera, por ejemplo, incorporando aspectos de la razón práctica, que sería uno, el humanismo también, la conciencia tecnológica y digital que vivimos en la actualidad, que sería nuestro tiempo. Y la histología es la rama de la biología y la anatomía que estudia la estructura microscópica de los tejidos y las células de los seres vivos, tanto de animales como de plantas, y que es un estudio casi, pues eso, que se centra en los tejidos, células de todos los seres vivos, principalmente de animales y de plantas. Y el término ius filosófico es interpretar la ley a lo mejor de otra manera, de la perspectiva que tenga el juez o la jueza pues, con respecto a esa persona o a ese grupo de personas. La filosofía del derecho es la rama de la filosofía que reflexiona sobre los fundamentos, la naturaleza, los valores y la función del derecho como orden normativo e institucional. Se ocupa de cuestiones como qué es el derecho, cómo se relaciona con la moral y la justicia y su papel en la sociedad, influyendo en la interpretación de las leyes, la creación de sistemas jurídicos y la comprensión de los derechos humanos. Al final, la filosofía del derecho lo que intenta llevar a cabo es la rama casi del derecho, pero luego con las preguntas de la filosofía, como qué es el derecho, cómo se relaciona con la moral, la justicia, la naturaleza, su papel que tiene en la sociedad, influyendo sobre todo ya en la interpretación de las leyes. Cada uno, bueno, pues puede interpretar la ley de una manera, de otra, de sistemas jurídicos y la comprensión de los derechos humanos también se van viendo cómo es la filosofía, porque la filosofía del derecho, si el derecho lo que son leyes, la filosofía lo que lleva a cabo son preguntas relacionadas con el derecho. El derecho canónico rige la organización y disciplina de la Iglesia Católica con sus propias fuentes, normas y tribunales aplicándose a los fieles y miembros de la institución. El derecho canónico lo que es recoger los términos religiosos. Prácticamente son las fuentes, normas y tribunales que hay dentro de la Iglesia Católica, de esa organización y disciplina del ámbito del catolicismo y que luego se aplica a fieles, miembros de la propia
institución. El derecho civil es todo lo contrario, en cambio, es una rama del ordenamiento jurídico estatal que regula las relaciones entre particulares y entidades privadas, abarcando asuntos como tratos y propiedad. El derecho civil engloba casi todo ya el conjunto de la sociedad, porque lo que se engloba son las relaciones entre particulares y empresas o entidades privadas y abarca ya incluso asuntos como contratos, propiedad, bueno, pues este contrato es así, o a lo mejor el contrato hay que hacerlo de una manera, bueno, pues algún accidente que se haya tenido, o algún problema, o alguna estructura que se tenga en el término de por qué ese derecho civil tiene una serie de normas, que son las normas que existen y se rigen, y que a lo mejor esas empresas privadas o esos particulares chocan y entonces se lleva a cabo un juicio, que es lo mismo que sucede con el derecho canónico. El positivismo jurídico, una corriente que separa el derecho de la moral, enfocándose en las leyes creadas, totalmente opuesto. ¿Qué es el positivismo jurídico? Lo que separa es el derecho de la moral, entonces lo que se enfoca es en las leyes que existen, que están creadas. Samuel Pufendorf fue filósofo, historiador, jurista, economista y político alemán. Fue considerado varón unos meses antes de su muerte a los 62 años. Entre sus logros académicos destacaron sus comentarios y revisiones teóricas del derecho natural de Thomas Hobbes y del jurista neerlandés Hugo Grotius. Ambos, tanto Thomas Hobbes como filósofo y Hugo Grotius, que fue jurista, dejaron huella pues, en el cambio de paradigma de lo que sería bueno, pues el término del derecho, la abogacía, la jurisdicción y otros términos que se iban relacionando con la filosofía y también el propio derecho. Herbert Lionel Adolphus Hart fue filósofo británico, uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XX. Estudió derecho en el New College de la Universidad de Oxford y se graduó en 1962 en esa misma universidad. Elabora el concepto del derecho de 1961, uno de los filósofos más importantes dentro del campo del derecho en la cultura anglosajona y del mundo occidental del siglo pasado. El iusnaturalismo es una corriente filosófica del derecho que sostiene la existencia de derechos y principios de justicia universales e inmutables, intrínsecos a la naturaleza humana, que son anteriores y superiores al derecho positivo, establecido por el ser humano, y que deben servir como base moral y ética para la creación de leyes. Esta doctrina afirma que el derecho se valida por la justicia de su contenido, no solo por la autoridad que lo crea. El naturalismo es una corriente que sostiene que hay existencia sí, de derechos y principios de justicia que son universales e inmutables, que no se van a cambiar, intrínsecos a la naturaleza humana, que están dentro de nosotros y que son anteriores a los propios mm, términos o leyes que se han ido estableciendo después. Por ejemplo, ¿qué es todo ello? Pues todo lo que viene, pues la moral, la ética para la creación de leyes, es decir, todo lo que venimos nosotros, es decir, eso sería nuestro propio comportamiento. Nosotros tenemos una serie de comportamientos previos. Luego es verdad que hay que respetar una serie de leyes por parte del Estado, pero que anteriormente de ahí vienen todas esas leyes que debemos de respetar nosotros mismos. Esta doctrina afirma que el derecho se valida por la justicia de su contenido, no solo por la autoridad que lo crea. Es decir, si hay un contenido que diga la autoridad, no, pero es que a lo mejor esta civil ha hecho algo que no debe y a lo mejor luego resulta que el juez dice, pues no es que no ha hecho nada y estos términos que se conjugan por parte a lo mejor de, del Estado, a lo mejor son erróneos y lo que está diciendo el juez es otra cosa o viceversa, a lo mejor el juez dice que hay que meter a esa persona pues en un método de prisión, por ejemplo, pero a lo mejor el Estado dice que no y entonces ya hay divergencias. Lo que pasa que el problema es que todo lo que viene nosotros debemos de comportarnos nosotros moral y éticamente antes de regir por las leyes. Porque si tú te comportas bien individualmente, te vas a comportar bien con tu entorno más o menos colectivo, de pareja y más situaciones, y luego ya pues con el Estado. Y por ejemplo, el positivismo es una corriente de la filosofía del derecho que sostiene que el derecho es únicamente el conjunto de normas escritas y promulgadas por el Estado o una autoridad competente, sin que exista una conexión necesaria con la moral o la justicia. Se basa en el concepto de derecho positivo, es decir, el derecho que está vigente en un tiempo y lugares determinados, independientemente si es justo o injusto. El dispositismo es una corriente de la filosofía que habla en torno al derecho, que sostiene que el derecho es únicamente el conjunto de normas escritas y promulgadas por el Estado o una autoridad competente, sin que exista una conexión necesaria con la moral o la justicia. Puede ser que el Estado lleve una serie de normas y a lo mejor esos términos pues, no tienen que ver nada con la justicia ni la moral de cada individuo. Luego se va a sacar en el concepto del derecho positivo, es decir, el derecho que está vigente en un tiempo y lugares determinados es así, independientemente ya sea justo o injusto para cada persona, porque claro, si tú no puedes cambiar las leyes y las leyes son así,
Ya las situaciones, lo que es y la manera de entenderlo sería comprender de que si hay una ley como es y para ti crees que es injusta, pero esa ley tiene un tiempo de recorrido y no se puede cambiar, a lo mejor en el futuro se puede cambiar y se va cambiando, se va modificando, pero si en la actualidad tiene vigencia durante X años, pues la norma no puede cambiar. El iusnaturalismo racionalista es una doctrina jurídica que inspiraba en el racionalismo moderno y la Ilustración defiende la existencia de un derecho natural universal, objetivo y eterno, accesible a través de la razón humana y no de la teología. ¿Quién desarrolló esta corriente durante los siglos XVII y XVIII? Pues grandes intelectuales e incluso juristas, filósofos, como fueron Hugo Grottio, Thomas Hobbes, John Locke. Buscaba fundamentar un sistema jurídico justo y racional, separado de la religión y sentó las bases para los derechos naturales que inspirarían la Declaración de los Derechos Finales del siglo XVIII. Es decir, el naturalismo racionalista lo que es una doctrina jurídica que se inspiraba o se inspiró en el racionalismo moderno y el periodo de la Ilustración con el objetivo de que defendía la existencia de un derecho natural y universal, objetivo y eterno, que siempre se lleva a cabo a través de la razón, no a través de algo que venga de arriba, de un ser superior o la divinidad, que imponga una serie de leyes y que el ser humano las lleve a cabo, sino que los jueces o las leyes son las que se encarguen de juzgar al ser humano, no Dios. Eso sería el ejemplo. A partir de ahí, Thomas Hobbes, John Locke, Hugo Grocio o Grocio fueron los principales intelectuales, pero hubo otros tantos más que dejaron esta huella en el ámbito de este término. Porque el objetivo al final de todos estos intelectuales, filósofos, juristas, de todo este ámbito de la cultura era buscar fundamentar un sistema jurídico justo y racional que se separase de la religión y sentó las bases para los derechos naturales que inspirarían las declaraciones de derechos que surgieron ya bueno, con la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la independencia de los territorios en Iberoamérica, la Guerra de Independencia Española y otros tantos, por ejemplo, la unificación alemana, la unificación italiana, la separación también de varios reinos como Bélgica, Países Bajos, Noruega, Suecia, y luego finalmente ya después de la Primera Guerra Mundial se creó Finlandia como un nuevo estado, porque Finlandia no es un estado de los más jóvenes en Europa. Hay que decirlo, momento yo sin historiador, pero vamos, que y el naturalismo racionalista es llevar a cabo una serie de leyes justas y racionales dentro del sistema jurídico y que no vengan de un ser supremo que decida si esta persona ha hecho el mal y a lo mejor luego no, se la castigue, sino que venga por parte de un sistema jurídico. El formalismo jurídico es una doctrina o concepción del derecho que enfatiza la primacía de la forma sobre el contenido, considerando que la justicia reside en la aplicación de un conjunto preestablecido de reglas y procedimientos. Se opone a las ideas de que las decisiones judiciales deben basarse en factores extralegales, que ya puede ser la moral o el contexto social, buscando la autonomía e integridad de los sistemas de normas. Es decir, que el formalismo jurídico es una doctrina o concepción dentro del ámbito del derecho que lo que enfatiza es la primacía de la forma sobre el contenido. Es decir, si la forma es así y no se puede cambiar. Es decir, no, es que el contenido es más, hay que meter más. Entonces se considera al final que la justicia reside en la aplicación de un conjunto preestablecido de reglas y procedimientos. No, es que si nosotros ponemos un contenido más, a lo mejor esa persona ha hecho esto y hay que dejarle más tiempo. No. Las leyes marcan una serie de normas y las normas si dicen que tiene que esa persona ser juzgada o no ser juzgada y eso el futuro lo ve. Por ello hay una serie de reglas, procedimientos que ya vienen basados por parte del sistema jurídico que es verdad que suponen las ideas de que las decisiones judiciales deben basarse en factores extralegales. Claro, es decir, si se comporta bien o mal, ¿le salvamos o no le salvamos? No, eso no. O el contexto social en el que se haya surgido, o por ejemplo también buscando la autonomía e integridad de los sistemas de normas. Es un ejemplo más o menos de entendimiento. Y luego, el normatismo, por último ya, para finalizar el último concepto, que es el normatismo, en su acepción más general, es una tendencia a establecer o aplicar normas de forma exagerada. En el ámbito jurídico se refiere a una corriente de pensamiento asociada principalmente a la teoría del pensador y jurista Hans Kelsen, que concibe el derecho como un sistema jerárquico de normas, desvinculado de factores sociales, históricos o éticos, con el objetivo de que el derecho sea estudiado de forma pura y científica. Claro, el normatismo es una acepción más general que es una tendencia a establecer o a aplicar normas de forma exagerada. Eso sería en eso, es decir, es aplicar una serie de normas de forma exagerada, radical, tal. Luego ya en el ámbito jurídico ya es una manera de pensamiento, porque ya, por ejemplo, lo que hablaba Hans Kelsen, es decir, su teoría, que concibe el derecho como un sistema jerárquico de normas, desvinculado de factores sociales, históricos y éticos,
con el objetivo de que el derecho sea estudiado de forma pura y científica, es decir, el derecho tiene que ser estudiado de forma empírica, científica, pura y que no tiene que haber cambios en el derecho. Eso es lo que hablaba la teoría de Hans Kelsen. Y con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con los conceptos en el mundo occidental, dos ejemplos en el ámbito anglosajón y germano o alemán, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.